Complace nuevamente estar aquí con ustedes en este foro, con dos grandes amigos consejeros, a quienes agradezco su generosidad por permitirme nuevamente volver y reiterar mi agradecimiento siempre que pueda estar aquí con ustedes. Muy gustoso con Pablo Sánchez, contador. Mi querido Diego Guzmán, bienvenido de regreso al nido. Sabes que eres bienvenido y tu lugar está aquí. Diego Guzmán es uno de los fundadores de C3 Negocios y por algunas situaciones se había ausentado, pero está de regreso y regresa con muchas ganas y con todas las baterías para retomar el vuelo. Recargado, ¿eh? Así es, con todo. Y mi amiga Elizabeth Solano. Salud, bienvenido. Gracias. De nuevo. La verdad es que te extrañamos. Sí, te extrañábamos. Yo lo sé. Mensajes en las redes de dónde está el consejero Diego Guzmán, pues véanlo aquí. El galán de C3. Y Bueno. ya tenemos la fortuna y como sabrán los consejeros, además de vanidosos, somos honestos. Así ¿no? es. Bueno, se les invita, como siempre, a que vayan por su bebida favorita. Es un momento para aprender, para tomar notas, pero pues también para disfrutar un poco. Así que, salud. Salud. Salud Elizabeth. por este cóctel. Conversar esta tarde, amigos, sobre la inflación. Un tema que, más que un tema, un término que escuchamos frecuentemente en las noticias, en la calle. Hay hasta canciones sobre la inflación. Así es. Pero, ¿qué es esto, Pablo? Ahora sí que literalmente, como dice nuestro nombre de este cóctel, inflación, ¿con qué se come? Con qué se come y cómo lo tomamos. No quisiera entrar a tecnicismos, digo, todos sabemos que desde la escuela, en la universidad nos dicen que la inflación es el incremento generalizado de los precios, y ya me está viendo Elizabeth con una cara de que me quiere asesinar y ahorita vamos a platicar por qué. ¿Qué es la inflación? Vamos a resumirlo en algo muy simple. Cuando llegamos a la casa con las personas que más queremos y les decimos, oye, ya llegó la quincena, ten la quincena. ¿Y a qué nos enfrentamos? Que la persona que más nos quiere nos va a decir, ¿qué crees, mi amor? Pues esto que me estás dando, pues ya no me alcanza. Eso es la inflación. En algo general o en algo simple. Sí. O como dijera el afamado Chava Flores, que anteriormente, oye, Bartola, ahí te dejo 3 pesos, pagas la renta, el teléfono y la luz. ¿Pero qué crees? De todos esos servicios nada más puedo pagar la renta. Eso es la inflación. Con lo que antes yo podía pagar 10 productos o 10 servicios, con el efecto inflacionario, pues nada más me alcanza para 7. Eso es la inflación. Oye, Pablo, de manera simple. Y es porque ya no alcanza, porque los precios suben, porque el dinero vale menos, porque no nos administramos bien, en fin. Ahora sí que, ¿qué implicaciones, qué repercusiones tiene la inflación? Sí, es efectivamente una variable en precios. Una variable en precios que muchos escuchamos y en las últimas semanas ha estado en boga, que México alcanzó una tasa de inflación de 7.72%, que es la mayor en 20 años. ¿Pero qué significa ese 7.72%? ¿Es alto? ¿Es bajo? ¿Cómo andamos? ¿Y cuáles son las causas de eso? Me gustaría hacer 2 precisiones. Una, que en efecto, el aumento de precios, y sin caer en tecnicismos, es un efecto de la inflación, ¿no? Sí. Y que por supuesto es el que más resentimos, es el que a todos nos pega en los bolsillos, a todos nos pega en las carteras. Esa es primer precisión, pero en efecto, hoy lo que nos ocupa es dimensionar, entender y ver cómo le hacemos para enfrentar esta situación que estamos viviendo hoy todos. Hoy ya no nos alcanza para lo mismo, el teléfono y la luz, pero para la renta sí, ¿cierto? Sí. Y segunda precisión, deja muy claro tus gustos culturales mexicanos. Claro, soy muy old fashion. Sí, eres muy old fashion. Ok. Nada más quería hacer esa precisión porque me parece sumamente relevante. Hay unas generaciones, luego no entendemos eso. ¿Sabes, Pablo? Hay que aclarárselos aquí a los... Pero es cultura general, Es ¿no? cultura general. Sí. Y aquí en C3 aprendemos de todo, hasta cultura general. Entonces, a tomar nota también de Chava Flores, Flores. es un cronista musical que tiene muy buenas canciones. Pero bueno, regresamos a... Entonces nada más me alcanza para la renta. Nada más me alcanza para la renta. Ajá. Pero quiero regresar a antecedentes. ¿Es mucho o es poco 7.72? Digo, para la población común y corriente, pues es un número más. Digo, ellos tienen que, o nosotros tenemos que salir a trabajar, tenemos que producir, tenemos que pagar nuestras cuentas. Pero es mucho 7.72 para las personas a pie, pues tomemos un parámetro. De acuerdo a la OCDE, que es un conjunto de naciones que alimentan
ciertas bases de datos estadísticos, la media de la OCDE menciona que la inflación en los países miembros de esa organización, la media es 7.7. Entonces, si México está en 7.72, pues está dentro de la media. Obviamente, si lo vamos a comparar con países como Argentina, que tienen una inflación del 59%, pues es desproporcionado. Si hablamos de Turquía, también más del 50%, y si hablamos ya de Venezuela, pues está totalmente fuera de comparación. O sea, bendito Dios, no estamos ni en Turquía ni en Argentina, No. porque imagínense, pero el 772 a los mexicanos nos pega. Sí, ¿no? nos pega La definitivamente. lectura que se le da al 772, ¿cuál es? ¿Cuál es lo que diga? ¿Cómo yo que no sé de inflación ni me interesa profundizar y nada más me quiero quedar con lo que me dicen en C3 Negocios Inteligentes? ¿Qué número? Ya cuando lo vea digo, tranquilo, ¿en qué número estaré? Ok, aquí ya entramos en un tema de Banco de México. Banco de México tiene dentro de sus funciones, una de sus funciones es controlar justamente la inflación, estarla monitoreando y en caso de que se salga de esos parámetros, establecer medidas para controlarla. La meta del Banco de México está alrededor del 4% para este año y es evidente que con un 7.72 pues no se está cumpliendo con esa meta del Banco de México. Es casi lo doble. Entonces nos pega ese casi doble. Cuando escuchemos 4 estaremos más tranquilos, pero hoy 7.72 es casi que terrible, ¿no? Está dentro de la media de los demás países. Digo, un país comparado con México puede ser Argentina. O sea, todavía no estamos en lo terrible. No, algunos analistas mencionan, yo dudo que lleguemos a eso, pero algunos especialistas mencionan que pudiésemos llegar a niveles de inflación de 2 dígitos, un 10%. Yo no veo ese escenario porque justamente entra Banco de México a eso. Y retomando ese punto, ¿es bueno o es malo? Pues yo creo que no es adecuado. Una inflación del 7% no nos conviene porque obviamente se ve mermado el poder adquisitivo, se ve mermado o va a ampliar la brecha de desigualdad dentro de México porque obviamente la pobreza puede incrementarse y eso afecta la competitividad incluso a nivel país. Entonces no nos conviene tener eso. ¿Y qué es lo que hace el gobierno a nivel federal para contrarrestar esos efectos de la inflación? El Banco de México dice, nuestra meta es 4%, pero ahorita que ya estamos en el 7%, ¿cómo hago para detener esa inflación que viene ahí? Uno de los mandatos del Banco de México es controlarla. ¿Y qué es lo que hace el Banco de México? El Banco de México tiene la facultad de determinar las tasas de referencia. Muchos dirán, ¿eso también con qué se come? La tasa de referencia es la tasa de interés a nivel país que tiene el financiamiento. O sea, ¿cuánto me cuesta endeudarme a nivel país? ¿Y cuánto voy a recibir de rendimientos mínimos dentro de México, los famosos CETES? Y si tú hablas de país, pues yo diría, muchos lo piensan así. Ay, bueno, pues que el gobierno se haga bolas, ¿no? Hay que lo resuelva, porque estamos hablando del gobierno, de cosas, de tasas, de cosas raras que ni le entiendo. ¿Cómo? Pero ¿cuál es la función? Imagínate, cuando la tasa de referencia se incrementa, se vuelve más caro el crédito. ¿Y cuál es el objetivo de incrementar el costo del crédito? Desincentivar el consumo. Exacto. Entonces, al desincentivar el consumo, se va a empezar a moderar la inflación a nivel nacional. Porque ahí entra, corrígeme Pablo, la ley de la oferta y la demanda también tiene que ver en eso. Sí, también tiene que ver. Obviamente es más caro comprar esos productos. Claro. Probablemente haya más productos para que puedan comprar. Claro, de acuerdo. Oye, Pablo, permíteme regresar un poquito en este esquema de responsabilidades institucionales. Tú ya nos hablaste de que el Banco de México, una de sus tareas principales es controlar la inflación. Es un mandato del Banco de México. Y tiene a su disposición una serie de instrumentos, de mecanismos, las tasas de referencia. Entonces aquí viene una pregunta un poco capciosa, pero yo creo que nos la hacen muchos de nuestros amigos. ¿El Banco de México es responsable de la inflación? Es decir, ¿los precios suben porque el Banco de México deja de hacer cosas? ¿O por qué suben los precios? ¿Por qué hay inflación? No necesariamente. Digo, aquí hay dos factores. Punto número 1. Quien toma la medición de la inflación es el INEGI. Okay. El INEGI de manera regular va a tomar una serie de precios a nivel nacional. Aquí sí van a estar mis... De la canasta básica. De la canasta básica.
toma 299 productos a nivel nacional. Y de esos 299 bienes, toma 235,000 precios en 46 ciudades. Okay. Hace ese análisis de esa muestra que toma y con base a eso determina cuál fue la variable ponderada de esos productos. Okay. Y Es de ahí decir, sale el famoso 7%. Agarran su mapita, el INEGI, mi chalequito del INEGI, agarran su mapita, Evalúan. eligen. ¿Cuántas ciudades dijiste? Son 46 ciudades. 46 ciudades a lo largo de la Son República muestras Mexicana. representativas, ¿no? Así Claramente. es. Y entonces dices, y entonces van eligiendo productos de la canasta básica para determinar el precio de uno de la tortilla. ¿Cuánto vale en la ciudad del norte? Mérida, otra en Tijuana. Ok, tú empezaste del sureste para acá, que está bien. Va en Mérida, Tijuana, a la tierra de mi cuñado en Mazatlán. Ok, dice, y entonces hacen el promedio del costo de la tortilla y dicen, este es un producto que va a alimentar los números para llegar al porcentaje del 7.7. 7.72. Entonces Pero- ya le vamos entrando gusto Ok. a cómo nos vamos a comer la inflación. Así es, pero es muy importante lo que dice Diego. ¿Por qué hay inflación? ¿O de qué depende que incremente o que no incremente los precios? Hay dos elementos de inflación que probablemente lo han escuchado, son elementos muy técnicos. Uno es la inflación subyacente, que esos son los productos que se incrementan Y, o luego, ¿por qué disminuyen. preguntamos y con qué se come? Sí, Ok, ¿con qué se la come? subyacente, ¿con qué se come? Es subyacente y no subyacente, pero en términos facilitos o digeribles es, uno, lo que se determina con base a la oferta y la demanda, Ajá, y el ok. otro elemento son aquellos que tienen factores externos. Ok. Factores externos que pueden ser incluso subsidios gubernamentales, incrementos en las tasas, Un factor externo, la guerra. A eso voy. Ajá. Justamente hay algunos productos que se pueden ver influenciados por la pandemia, como tú mencionabas, Diego. Ahí en la previa lo platicamos. Así es, en la plática previa. Puede ser efectos de la pandemia, pueden ser efectos de la guerra, en este caso en Ucrania. Ucrania es uno de los primordiales productores de cereales a nivel mundial. Digo, probablemente México no le compre directamente, pero el hecho de que se Claro. encarezcan a nivel global va a impactar a México definitivamente. Estamos en una economía globalizada. Así es. Entonces, sí depende de la oferta y la demanda, pero también depende de los efectos externos que puedan estar presionando el incremento de esos productos. Y algo muy interesante que nos afecta a nivel local, nacional, que pueden ser cuestiones de seguridad o de crimen organizado. Ok. Porque todos sabemos que hace algunos meses vimos el incremento del limón, el incremento del aguacate, Sí. y mencionan que es por algunas cuotas, Por ya temas de sabemos, inseguridad. de temas de inseguridad. Eso es un efecto, pues, que es real, Claro. porque Claro. eso impacta en el precio del producto. Claro, claro. Entonces, de eso depende el incremento o no de un producto, Diego. Perfecto, Pablo. Pues ya nos ubicamos teóricamente, en términos generales, qué es la inflación, con qué se come. Pero a ver, ¿por qué en C3 Negocios tomamos la decisión de hablar de este tema? ¿Cómo incide la inflación del incremento de precios? ¿Cómo se incrementa en términos institucionales al empresario? Incluso desde el punto de vista de finanzas personales, Pablo. ¿Hay Sí. una implicación o una incidencia en lo personal y en los negocios? Por favor, platícanos un poco de esto. Sí, hay dos factores que hay que cuidar en cuestiones inflacionarios. Uno en lo personal, o sea, en mi persona, que lo tomábamos a broma de ya nada más me alcanza para pagar la renta. Finanzas personales, Finanzas ¿no? personales, la inflación me afecta en lo personal y ese tiene un efecto. Pero ¿qué sucede cuando yo tengo una empresa? Cuando yo vendo un producto o un servicio y los productos que yo compro para brindar ese bien, ese servicio o entregar ese bien, se ven afectados por esos ajustes en precios. Entonces, hay dos elementos o dos entes, o dos frentes que te pueden afectar los efectos inflacionarios. En lo personal, pues obviamente, cuando nosotros somos asalariados o tenemos una relación laboral, yo no voy a tener un incremento de mi salario mínimo en un año, porque la tradición es de que yo te hago un ajuste los primeros días de enero y ya no lo volvemos a tocar hasta diciembre, cuando negociemos eso. Pero ¿cuál es el efecto? Que yo voy a seguir recibiendo, no sé, 10,000 pesos, pero yo el súper que compraba en 2,000 pesos en enero, en diciembre ya voy a estar gastando 2,500 o 2,700. Eso me afecta como persona y tengo que cuidarlo.
tengo que cuidarlo en ese frente. Entonces, verdaderamente es un tema muy serio que nos compete a todos. Así es. Porque imagínense hoy en la fecha en el calendario, a partir de que se pueda ver este programa, estamos en medio del 2022, estamos con este porcentaje del 7.72 7.72. y la mayoría de las personas ya tienen un sueldo fijo, No se mueve. no se mueva, salvo que vayan entrando en este momento, pero que seguramente no se está considerando este incremento. O sea, si una oferta laboral, me explico, una oferta laboral inicia a mediados de abril, seguramente hoy en mayo esa oferta en X números de pesos no aumentó. No. Y entonces es un tema muy serio. Incluso yo estaba haciendo, hace poquito, se los platico, yo estaba haciendo el ejercicio recordando mis inicios profesionales cuando ganaba X cantidad de dinero, 10,000 pesos. Me ponía en perspectiva, caray, esos 10,000 pesos que ganaba antes, creo que me alcanzaba para más de lo que me alcanza ahora mi sueldazo, ¿no? Claro. Entonces, esa es una de las implicaciones, o mejor dicho, repercusiones de la inflación, ¿no? Sí. Que en resumidas cuentas nos alcanza para menos. Para menos. Pero a ver, Pablo, esto es en términos de finanzas personales. De finanzas personales. El empresario. El empresario. Es algo similar, pero a nivel macro. ¿Qué sucede cuando yo tengo una organización, tengo una empresa que brinda bienes y servicios y yo ya firmé un contrato donde yo voy a entregar un servicio por X cantidad de dinero a lo largo de un año? Yo ya firmé ese contrato y yo no puedo modificar mi precio durante el periodo de la vigencia de ese contrato. Claro. Pero a su vez me estoy enfrentando a que todos los elementos que yo requiero para construir esta copa, pues ya me incrementaron el precio de la arena, ya me incrementaron el precio del gas, ya me incrementaron la mano de obra, porque hay que mencionar que en los últimos años el incremento de salarios ha sido por encima de la inflación. Oye, ¿y entonces qué va a tocar ganar menos? Definitivamente sí. O subir precios y trasladar al consumidor final. Exactamente. Que se va a convertir en inflación. Y que somos todos. Y es un espiral inflacionario, exactamente. Que eso es lo que realmente va a ocurrir y lo que estamos viendo y que probablemente vamos a ver en el corto plazo. Sí y no. ¿Por qué? Porque aquí entra otro factor. Lo de menos sería, pues si me incrementó un 7.72% mi materia prima, pues voy a incrementar mi precio un 10%. Pero ¿eso en qué te va a afectar? En competitividad. Claro. Porque probablemente va a llegar algún proveedor que va a dar un producto similar o idéntico. Que va a decir, yo sí quiero, yo asumo ganar menos. Claro. Entonces te puedes sacar del mercado. O también lo que hablamos, Pablo, de la clandestinidad, ¿no? Aquellos abusivos que no pagan impuestos, que no están en la tienen seguro. informalidad, claramente, pues son más propensos a ofrecer ese mismo bien o servicio a un precio menor. Así es, pero en C3 no podemos recomendarles que tiren la toalla o que pierdan el cliente. Okay. Aquí ya viene... Porque ya estamos entre que o gano menos, o el pobre consumidor final que vamos a pagar el aumento, o bien que me voy a quedar sin cliente porque va a haber otro que va a aceptar ganar menos, o que me voy a ir a comprar en la informalidad truculentamente y turbiamente con mi efectivo en la mano, o cómo lo resolvemos. ¿Qué les ofrecemos aquí a los beavers de este cóctel? Ok, ¿Qué sugerencia hay? A nivel personal, efectivamente, controlar muy bien sus deudas. ¿A qué me refiero con controlar sus deudas? No excederse en el uso de una tarjeta de crédito. Pero ¿cómo si la tarjeta de crédito está a mi nombre? Sí, no, por eso, la puedes utilizar. Pero ¿por qué hay que ser muy meticulosos con la deuda? Porque ya hablamos que uno de los frenos o uno de los diques de Banco de México es incrementar la tasa de interés. Pero la tasa de referencia, perdón. Pero ¿qué sucede cuando el Banco de México incrementa la tasa de referencia? Que el crédito se vuelve más caro, lo que mencionábamos, Diego. Entonces, si yo tengo una deuda excesiva y no la cubro, me va a costar más poder pagar esa deuda. Entonces, hay que controlar perfectamente el nivel de endeudamiento que tenemos de carácter personal. Entonces, como un primer paso sería identificar, tener muchísima claridad del dinero que no es tuyo y que es un financiamiento. Sí, porque no es un incremento de tu ingreso. Porque de pronto recuerden que nos hemos encontrado con personas que piensan que el saldo de la tarjeta de crédito, dicen, es mi dinero que tengo disponible, porque está disponible, o sea, lo pueden ocupar. Sí, pero no es un ingreso. Tuyo. No es un ingreso. Primero identificar aquellas canales o vías que se tiene de financiamiento. El más cercano, el más común en las personas físicas es la tarjeta de crédito o las tarjetas departamentales, ¿no? Así es. En lo personal, cuidar eso. Obviamente tener un presupuesto perfectamente controlado en sus finanzas personales.
y pues sí, evaluar qué se puede ajustar, porque qué es lo que hacían las abuelitas. Cuando subía el precio del tomate, pues utilizamos jitomate para Claro. la salsa, ¿no? Sí, no, Digo, toca salsa verde, no roja, ¿no? así Está es, digo, bien, eso es está bien. a Pero nivel es real, personal. Sí, pero es real. y es O lo que sea, hacemos. sí, exacto, porque, y viene mucho el tema ambiental ahí. Estamos en una sociedad donde queremos que la fruta, no sé, el mango, por ejemplo, la mandarina. La otra vez nos cuestionábamos en un restaurante que esa ensalada tiene gajos de mandarina. Y nos preguntábamos, ¿y cómo le hace esta empresa para tener la mandarina? Exacto, puede ser que la congelen, pero el punto es el costo de todos los sentidos para que esa mandarina Claro. en mayo llegue a mi mesa. Bueno, no me desvío del tema, Sí. solo quiero reflexionar ¿Qué es lo y que hacemos? resaltar en que de verdad requerimos, digo, ahorita la inflación nos obliga a hacerlo, es una cuestión obligada, pero realmente debemos de hacer un presupuesto de en dónde, cómo consumimos, con qué inteligencia consumimos, Así con es. qué inteligencia nos endeudamos, porque la deuda no es mala. No, pero ¿no? tiene que ser responsable y perfectamente estructurada y analizada. Con una estrategia, ¿no, Pablo? Claro. ¿Y qué hay del ahorro? El ahorro tiene, digo, quienes tienen recursos, es lo que les comentaba nuevamente, dentro de sus facultades o dentro de sus metas de Banco de México, es ser ese dique para controlar la inflación. ¿Qué es lo que hace? Incrementa esa tasa de referencia y qué beneficios tiene para los que pueden tener recursos. Que el hecho de tener sus recursos dentro de una institución bancaria van a recibir en este momento un mínimo de un 8.5% de interés, que es muy competitivo, y aquí viene el efecto económico que tiene incluso eso. Hoy en día en Estados Unidos, de hecho acaban de ajustar la tasa de interés en Estados Unidos, es arriba del punto 70.75%. No, bueno, no. Entonces, Ahorrar allá no. un Aunque nuestro consejero David Alonso nos diga lo contrario. sí, claro. Invertir Un en saludo, Estados David. Unidos como que, a ver, no invertir, perdón. Ahorrar en Estados Unidos no es lo de hoy. Conviene más gastar, claramente. Conviene gastar. Así es. Pero en México, Imagínate un inversionista que tiene su capital, si se lo lleva a Estados Unidos, los bonos del Tesoro únicamente le van a dar 0.75% anual. y Si lo traen a México, mínimo les van a dar un 8.75. Entonces, eso es atractivo para los inversionistas porque traen recursos para invertir en México. Es el mismo efecto para una persona en lo individual. Si tú tienes recursos, vas a tener ese beneficio, pero ¿cuál es el efecto? O sea, vislumbremos cuál es el efecto. Mitigar la inflación. O sea, si yo tengo 100,000 pesos en el banco, me van a dar un 8.75, pero a su vez tuve una inflación del 7.72. Entonces quedas tablas. Exacto. Entonces, no pierdes el poder adquisitivo de tus recursos que tienes en el banco. Ok. que como vemos las cosas, eso resulta pues, Sí, o sea, aceptable. sales equilibrado. Eso es lo mínimo, ¿eh? Digo, ya con algún tipo de instrumento especializado con determinado riesgo, pues puedes tener un rendimiento mayor. Oye, Pablo, pero siendo realistas, ¿el empresario mexicano ahorra? Yo considero que sí, el empresario. Ok. Ay, No la es empresa. complejo, no la empresa. Sí, el empresario sí ahorra, definitivamente. Ok. Yo considero que sí. O sea, ¿Qué opinas, Liz? Sí, es que el empresario, la persona física como tal, pues sí, va conformando su patrimonio, E va invierte. y tiene inversión, Claro. diversifica en muchas ocasiones. La 2020 fue un año que nos mostró con mucha claridad esta tendencia, pero el ente económico, la empresa de la que viven muchos trabajadores, muchos prestadores de servicios y que es un componente importantísimo para el proceso económico, bueno, pues tiene sus detalles, porque la carga fiscal, la carga social de los trabajadores, el hecho de pensar, incluso la empresa del que con el dinero que le va a pagar a sus trabajadores, pues ya no va a comprar lo mismo. No, claro. Y que entonces pues, también diríamos, ¿y qué? ¿Que se les aumente el sueldo? no. No necesariamente. Aquí viene ya platicamos del tema personal, no te sobreexpongas a la deuda, analiza bien tu costo anual total que tiene tu tarjeta de crédito, eso es a nivel personal, pero a nivel institucional yo estoy al frente de una empresa. Si estoy viendo esos niveles de inflación, ¿qué tengo que hacer? Sí. Punto número uno, así como una persona... Número 1, ver nuestro cóctel de negocios, Claro, pasemos aquí van al a número aprender. 2. Ok, punto número 2. Ajá. Tienen que analizar justamente cómo tienen contratada su deuda.
Es decir, si tienen un apalancamiento con una deuda, con una tasa de interés variable, un foco rojo. Sí. Un foco rojo, ¿por qué? Porque en cada momento que el Banco de México vaya incrementando esa tasa de referencia, Claro. tu tasa que vas a tener que pagar por ese crédito va a ser mayor. No, y además te genera mucha incertidumbre, ¿no, Pablo? Así Estás es. expuesto a estas variables que están fuera de tus manos. Así es. Entonces, primera recomendación, sí analizar y preferir financiamientos que establezcan tasas fijas. Ok. ¿Por qué? Porque desde el principio tú vas a saber cuánto es lo que vas a pagar por ese crédito y no estar a la expectativa de que si Banco de México eleva a 5 medio punto base a la tasa de referencia, pues tú ya vas a pagar más Claro. por ese crédito. Punto. Y perdón, nada más, y si ya lo tengo, o sea, si ya, sorry, no pensé, no estudié, no me asesoré, ya tengo mi contrato con tasa Ajá. variable, ¿qué tocas? ¿Hay alguna Bueno, alternativa? eso ya es tema de especialistas en finanzas, pero ¿qué te puede recomendar un especialista? Que si ahorita te cuesta un, no sé, 18%, puedas buscar un financiamiento alternativo con una tasa menor y con ese financiamiento liquidas el anterior. Y fija. Y ya, Y una y sea tasa fija. Ok. Digo, O negociar, puede ser. Se puede negociar, En Pablo. ocasiones con los bancos no es muy Ok. flexible ese tipo Ok. de negociación, pero sí contratar uno más barato y con eso liquidas. Ok. Ok. Entonces, punto número uno, cuidar cómo tienen sus financiamientos, si es con una tasa fija, si es con una tasa variable. Y la otra, al tener esa incertidumbre de qué precios van a alcanzar los precios de nuestros productos de materia prima, puede llegar una negociación, que en algunas ocasiones lo hemos vivido, que te dicen, oye, vamos a firmar un contrato multianual donde ya sea, vamos a respetar el precio o vamos a establecer una escalada de ajustes a esos precios en el primer año, en el segundo año y en el tercero, sin llegar a los niveles de inflación. Entonces, muchos empresarios optan por eso. Así con algunos proveedores de servicios, con algunos proveedores de bienes, pueden incluso garantizar ese precio manteniendo determinados volúmenes. Y ya ahí entra la negociación del empresario. Hemos vivido ese tipo de casos de, ok, no te voy a incrementar el precio a lo largo de esos 3 años, salvo con estos ligeros incrementos, pero te doy otro beneficio. Si te pagaba 90 días, pues te pago a 30 días, tú vas a tener un beneficio de liquidez y yo voy a tener un beneficio de un precio estable. Entonces, tu gran aliado estratégico en estos tiempos son los proveedores. Es un sector bastante importante que hay que cuidar. Sí, hoy en México el gran parte del apalancamiento que tienen las empresas es con proveedores. O sea, el financiamiento que se traslada a los proveedores y es importante esa selección y esa evaluación. Entonces, cuando dicen no te pelees con la cocinera, piensa en el proveedor. Claro. Ok, está claro, bien. porque es el que te da el abastecimiento. Claro, tu cadena Ok. productiva depende de tus proveedores en gran medida. Ok, Así ok, es. ok. Entonces, primeramente analizar o negociar con proveedores, establecer perfectamente tu estructura de costos. ¿Por qué? Porque antes de que firmes una cotización o un contrato, tienes que tener perfectamente estructurada tu cédula de costos. Porque si no la tienes perfectamente amarrada con estas tendencias de yo ya sé que a lo largo del año voy a llegar a un 7.72, probablemente los primeros meses vaya bien con mis ingresos y mi rentabilidad, pero en diciembre, aguas, ya no voy a estar saliendo con mis costos. Oye, Pablo, perdóname, Elizabeth, ¿cómo organizar esta cédula de costos que tú comentas a la luz de un clima económico, macroeconómico, incluso internacional de incertidumbre? Me explico. Si hoy en día un empresario que fabrica galletas tiene en el mes de enero un costo, pero luego en el mes de febrero otro costo y generalmente es incremental, Sí, ¿no? definitivamente. ¿Cómo puedes hacer una planeación financiera eficiente a la luz de esta incertidumbre en estos momentos específicos que ya vamos saliendo, pero yo creo que el año 2021 fue durísimo y ahora en este 2022 seguimos un poco arrastrando estos efectos? Definitivamente sí se puede y en C3 los podemos apoyar con esos análisis y estructuras de costos. Tenemos especialistas en finanzas con los cuales podemos brindarles esa atención y ese seguimiento. De manera general, ¿cómo se puede hacer en el caso de galletas? Pues obviamente se tiene que proyectar esas variables que pueda haber a lo largo del año y hay estadísticas. El INEGI, incluso cuando gusten, accedan a las estadísticas de INEGI, son muy interesantes, muy particulares y se van de lo general
a lo particular. Ok. Digo, ¿qué hacen nuestros especialistas en finanzas? Pues analizan justamente, dependiendo el giro al que te dedicas, ahí viene la inflación de acuerdo al ramo que estás o que vas a analizar. En el caso de alimentos te comentaba, la tendencia es que la inflación que llevamos hasta el día de hoy es cercano al 15%. Wow. Nada que ver con el 7.7 En alimentos. en alimentos. No, Y- bueno, y- yo ya y lo estaba vivimos entre día a que día. 7 pidiéndole a Dios que ya ver el 4 y ahora resulta que en alimentos tiene el 15. Sí, por eso es una ponderación cuando el INEGI determina eso. Y algo tan básico, ¿no? Y algo tan básico, pero todos lo Sí. sabemos. Hemos escuchado a nuestras mamás o nosotros mismos que vamos al pollo, ya se incrementó un 30%, ya se incrementó un 20% la res. Eso es alimentos. Bueno, el aguacate, el limón. Así es. Entonces, si vamos a analizar el caso de... Recién la papa, es cierto, la papa me sorprendió muchísimo. Debo confesar que de pronto me sale lo ama de casa y la papa que Muy de pronto, generalmente muy de pronto, sí, muy raro. La papa está muy cara. Así es. Cuando la papa pues es tan noble que Accesible. se da en la maceta de aquí afuera. Así es. Sí, Entonces, sí. hay indicadores específicos por rama y subsector donde podemos tener datos interesantes de cuál ha sido la tendencia hacia el pasado, cuál es hasta el día de hoy y cuáles son las proyecciones hacia el futuro. Entonces, nuestros especialistas analizan justamente ese tipo de información. Pero regresemos al tema o al meollo del asunto que estábamos tocando. ¿Qué más puede hacer el proveedor, el cliente, empresario. negociar con proveedores, cuidar sus créditos que estén a una tasa fija, analizar su cédula de costos? Y ya empresas con determinadas características o con una estructura corporativa más robusta, acceden a algunos instrumentos un cuanto tanto particulares que se llaman forwards. Los forwards son contratos donde firman y pagan un tipo de seguro donde garantizan que el producto que yo requiero para mi producción me van a respetar determinado precio y en el momento en que entre un incremento inesperado, ellos cubren ese diferencial o ellos se hacen cargo Claro. de eso. Y yo voy a mantener o voy a respetar la proyección de costos que tenía. Justo lo que quiero aportar es, ¿qué importancia tiene tener una empresa sana desde el manejo interno y transparente de sus operaciones, pero que se allegue de los asesores, consejeros, conocedores de estas situaciones, que les puedan dar un valor agregado a su negocio? Y justo iba a hacer muchísimo énfasis en la cédula de costos. El empresario, el comerciante, seguro es buenísimo, pero siempre requiere la mano, la tinta, la mente del experto en finanzas. Así es, y aquí en C3 Negocios los podemos llevar de la mano, independientemente del tamaño, si es pequeña, mediana o gran empresa, tenemos un equipo de expertos que los puede apoyar. Y sobre todo hacer trajes a la medida, ¿no, Pablo? Porque cada empresa, cada negocio es totalmente distinto. Son necesidades, requerimientos, exigencias distintas. No sé qué más podemos agregar, si podemos pasar a los comentarios de nuestros... Justamente la guadaña de Cronos es implacable y prácticamente se nos está terminando el tiempo, pero... Sí, hombre, y ya que la había entendido a la inflación y a los números, y ya entre que me preocupaba y regresaba Que la la tranquilidad papa. y que la papa que está carísima, pero bueno, ahorrar, cuidar la deuda, empresa muy sensible en tus costos, Sí. ve a los proveedores. Y es El que decía, endeudamiento, sí, sobre todo. el endeudamiento. Y el poder de la información, ¿no, Pablo? O sea, tú lo Sí. comentas, la información que está disponible del INEGI, lo Sí, que hace Banco de visítelo. México, Sí, sí, sí. acercarte con los asesores que en definitiva lo que hacen es manejar, interpretar información. Yo creo que eso es lo básico. Así es, la información es poder Es y el correcto. conocimiento es poder. Sí, Mira, sí, pues ya sí. tenemos una muy buena batería de comentarios. A ver. y A ver, vamos a preguntas, empezar. Pero regresen hasta Pero arriba, vamos amigos. para producción nos respetar ayudas. la primera, Eh, el primer comentario. Cris Bubulubuena, excelente tema, como siempre, felicidades. Muchas gracias, Cris, por seguirnos. Es porque Ya eres- regresé, Salud. es porque regresé yo. No, Sí, sí, no. sí. Es una fiel seguidora de C3 Ah, muy Negocios. bien. Leo Estrada, excelente tema. En C3 Negocios son expertos en el tema. Felicidades a todos por su exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias. Leo. También eres ya de casa. Sí. Herbe Alem dice, un factor sería el PIB, el Producto Interno Bruto. ¿Qué tanto incide, Pablo, el Producto Interno Bruto? Este es un indicador macroeconómico que acredita o es un reflejo de la capacidad, del tamaño de la economía de un país, ¿cierto? Así es. Esta pregunta se la traslado a Elizabeth porque nos aventamos un Sí, buen round hace rato.
a ver, es muy importante que cada país tenga control y medida su economía. Uno de los indicadores para medir la economía de un país, como el caso de México, justo es el Producto Interno Bruto, es decir, el individual, el no individual, cuánto dinero produce una persona. Y eso es necesario para justo medir el tema de los precios, el poder adquisitivo de la moneda. Son cuestiones técnicas que pues no merece profundizar, pero sí, por supuesto que es un indicador de cómo anda México. Es la riqueza que genera un país, la riqueza. ¿Y qué sucede si tiene un efecto inflacionario? Pues es como en una empresa, la rentabilidad no va a ser la misma. Claro. Entonces sí tiene un efecto. Impacta directamente, ¿no? Claro Sobre que el sí. tamaño de la economía. Sí. Ok. Anabel del Ángel, muy interesante el tema. Muchas gracias, Anabel. Te mandamos un saludo. A Rosarito mandó un comentario. Dice Berito Casanova. Mira, amiga, ahí hace la recomendación. Síguenos, A ver, Berito, síguenos en redes sociales, C3 Negocios, en Facebook, Instagram. Anabel del Ángel, es pregunta esta. ¿Qué consideraciones debemos de tomar en cuenta para hacer la negociación en servicio o en caso de compra de un bien? Es lo que comentábamos hace unos momentos. Sí se puede negociar algún contrato multianual. No siempre se puede negociar, y también hay que ser realistas con ello, pero con los proveedores de bienes y servicios con los cuales se pueda negociar, pues sí, lo recomendable es establecer un precio, si no fijo, negociable o ajustable anualmente con una tasa que no exceda la inflación. Y no te voy a ajustar la inflación, pero pues te puedo dar algún otro tipo de beneficios, como un pago en un tiempo más corto, y eso le beneficia al proveedor con liquidez. Entonces, ante estas adversidades, ante estas incertidumbres derivadas de la inflación, Pablo, es posible superar, es posible zanjar los obstáculos, los retos que Sí, supone. claro, no eliminarla, pero hacer que el efecto sea menor. Muy bien. En rentabilidad, porque cualquier negocio lo que busca es rentabilidad. Claro. A ver, tú, Lisita, ¿quieres leer? La mayoría de, Gerbe Alem, la mayoría de las empresas se encuentran financiadas y apalancadas. Muchas veces su flujo de efectivo es lento, sí, es un factor muy importante para fijarse, para invertir como accionista. Es exacto. Digamos que las condiciones pactadas justo son a 30, 60, conocemos a 90 días el pago, el flujo, pues es prolongado en el tiempo, pero justo hoy es un tiempo estratégico para redefinir todas estas condiciones, ¿no? Así es. La misma persona dice, es cierto que las empresas tienen una cuenta donde después del análisis debido y del estudio realizado, invierten como un fondo para contingencias como lo fue el COVID para poder solventar sus pasivos. Bueno, número uno, toda empresa debe tener una reserva legal, porque Sí. la ley establece que así debe ser. Ahora, Perdóname, eso dice la ley. ¿Qué exactamente. porcentaje de las empresas tienen su reserva? Exactamente, la realidad del No, día a sí, día, claro. y salió a la luz esto con muchísima claridad, pues el 2020, ¿no? ¿Cuántas tenían una reserva para hacer frente a la compra de gel y demás? Bueno, que esta reserva legal, digamos que esa es una obligación, pero la realidad es que una empresa sana debe contar con Sí. o sea, a nivel financiero, con independencia de lo que establece la ley, a nivel financiero sí debería de ser. Sí, pero yo creo que a lo que se refiere él es también para hacer frente a esos incrementos bruscos o inesperados. Sí hay, y es lo que les mencionaba, que corporaciones ya más robustas con un gobierno corporativo más en forma, pueden contratar esos forwards, donde ellos anticipadamente están estableciendo el precio máximo que van a pagar para determinados productos. Si llega una contingencia como es el COVID, como una guerra, ellos van a seguir pagando lo que tenían en su presupuesto, y ahí entra ya la protección de los forwards. Ok. Buenísimo. Ok, Pues el tiempo se nos ha agotado, amigos. Se nos pasó como agua el tiempo. ¿Y con qué se come la inflación? Con mucho conocimiento, mucho ¿no? conocimiento Información y análisis. valiosa y con consejeros sabedores del tema. Yo para mejor me la ordenar. tomo con una copita de vino, así Sí, que por ¿verdad? favor. Sí, la producción Ahorita que nos sirva. ahorita que nos sirvan otra. Bueno, pues, Muchas gracias. muchas gracias. Fue un placer tenerte de regreso y esperemos verte Sí. nuevamente por acá, Un Diego. placer, Sí. de verdad. A mí me encantan estos espacios porque además de que aprendo de la mano de expertos como ustedes, nos encanta aquí en C3 transmitir el conocimiento, ayudar a sus negocios, ayudar a florecer sus empresas. Y bueno, esta es la plataforma idónea para hacerlo.
No olviden consultar redes sociales. Suscribirse a nuestra plataforma donde te encuentran el contenido gratuito, Ahí están bastante amigable si no quieren navegar en las redes. Ahí está todo nuestro contenido. Así es. Tiene cantidad de títulos súper interesantes y como este, con consejos útiles, rentables, prácticos. Y de gran aprendizaje. Esperamos, y el objetivo de estos programas es que ustedes también tengan ese conocimiento que nosotros pues analizamos e investigamos y que ustedes lo tengan. En este caso, el objetivo de este cóctel era que supieran qué es la inflación, cómo nos afecta como personas, como empresa y cómo podemos mitigarlo. Entonces, ese es el objetivo que teníamos en este cóctel. Esperamos que lo hayan recibido de esa forma y si tienen algún comentario o alguna observación, déjenlo en los comentarios, independientemente de cuándo nos vean, porque nos pueden ver, no necesariamente en vivo, nos pueden ver después. Muchas gracias y dependiendo en qué horario nos vean, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Hasta la próxima. Dependiendo del horario y además la ubicación, ¿no? Saludos a Francia, Europa, Sudamérica. Sí, en Sudamérica nos ven, ya recién vimos las estadísticas. Así es. Y nada más, Ya nos dice, queda además más de la papa no se diga el precio del jitomate. Bueno, el Claro, aguacate. toca comer salsa verde. Así es. Enchiladas en salsa verde, roja, no. Gracias, mi estimado Pablo, por recordarme que son los Forwards. Pues muchas gracias, amigos. Cuídense Un placer mucho. tenerlos aquí en C3 y nuevamente bienvenido de regreso, Diego. Gracias, Pablo. Gracias, Elizabeth. Aquí estaremos cada vez Hasta que luego. podamos. Muchas gracias. Chao.